Buenas tardes, pueblo de México, todos esos estados preciosos allá que me escucha el pueblo latino de habla hispana, en Estados Unidos de igual manera, ese pueblo de habla hispana que necesita allí de la palabra de Dios, que están allí con muchos problemas físicos y espirituales, financieros. Pueblo del Canadá, gente allá latina, que hagan allá y confíen en el Señor Jesús. Gracias también por todo el pueblo de Venezuela, Chile, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, todo ese pueblo latino de habla hispana que me escucha allá. Les doy la bienvenida en esta tarde y voy a predicarles hoy un pasaje hermoso de la Biblia de Isaías 53, del versículo del 1 al 7. Leo la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de hermosura. Como tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es palabra de Dios. Gracias a todos oyentes que me escuchan y ven por este canal precioso, el cual lo bendigo a todos ellos, a su familia. Un saludo en especial también para aquí, para esta nación Colombia con tanto problema, con tantas necesidades y con tantos inconvenientes que tiene nuestro país. Allí envío un saludo especial a esa gente del Amazonas, de Antioquia, de Arauca, del Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, el Chocó, una tierra preciosa y la cual está atravesando unos momentos muy difíciles de inseguridad, de homicidios, de hambre y de enfermedades que sufren los niños que mueren a causa del agua ya contaminada. Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba,
una bendición especial para esa tierra, Padre, allí en Puerto Escondido, para que todo ese fenómeno que está ocurriendo allí, el poder de Dios lo vuelva y se pare y se controle ese fenómeno de la naturaleza. Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Guajira, allá en esa vereda que está en mi corazón, en esa vereda de Uribia, allí donde están las rancherías de Nazaret y del Amparo, donde está aconteciendo el mismo problema allá en el Chocó. Magdalena Meta, Nariño, norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia y Santa Catalina, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Baupés, Vichada, todos los departamentos de esta nación Colombia preciosa. Gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y grande, Señor, es tu fidelidad. Gracias por este pueblo que me escucha. Gracias por todos y cada uno de ellos en su familia allá. Los bendigo a todos. Gracias te doy, Señor, también en esta tarde por esa paciencia que tú has tenido con nosotros, por el perdón de todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, rebeldías y enfermedades que tú llevaste a la cruz del Calvario. Gracias en esta tarde. A ti sea, Padre, el honor, la honra, la alabanza, la gloria para ti, Jesús, y bienvenido también aquí a esta nación Colombia y a todas las naciones que he mencionado, la presencia de tu Santo Espíritu. Bienvenido aquí el caballero de la unción, tierno, amoroso. Gracias. Y la palabra la he titulado en esta tarde, el descastado, de casta. El descastado sin identidad social. Y la palabra dice, Señor, que cuando el Señor Jesús, y las verdades que vamos a hablar hoy, había recibido de que usted en estos programas, si me ha estado siguiendo, esta es la prédica número 13 y usted puede observar que Jesús, como su sanador y salvador, lo invoca solo al Señor es cuando tenemos necesidades, problemas físicos de salud o de mayor dolor en nuestras familias. Cuando hay personas con enfermedades terminales, cuando tenemos allí o estamos en peligro de muerte, Jesús es el Mesías de Dios. Muchos que optaron o tienen la opción, y te quiero decir que el Señor Jesús no es ninguna opción. Por no creer en Él, se han alejado del Señor, conociendo la palabra. Pero hago la pregunta, ¿por qué razón, estimado y querido hermano o hermana, te has alejado de Él? Dios nos ama a todos
y Dios envió a su unigénito Hijo Jesús a que Él pagara por nuestros pecados. Te quiero decir que Jesús fue ese pagaré divino que llegó aquí a esta tierra encarnado. Un pagaré por toda y cada una de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestros pecados. Y Él vino para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y déjeme ilustrarlo así, de esta manera. Un título, un pagaré, un título contable mediante el cual el emisor se compromete a pagar al beneficiario o acreedor una cantidad determinada en un plazo de tiempo determinado. Desde ese punto de vista contable, ahora bien, vamos a tomarlo desde el punto de vista bíblico. Jesús tomó la copa de la salvación e invocando el nombre de su Padre Jehová, ese pagaré, esos votos que hizo delante de su pueblo, estimada a los ojos de Jehová, y la muerte de su santo. Hay un emisor a los ojos de Jehová, y es la muerte de todos sus santos. Hay un emisor que es Dios. Él es el que puede transmitir un mensaje que es su pensamiento transmitido con palabras, que es el que les está llegando a ustedes allá en donde están, en sus hogares, el que está trabajando, o tal vez por allá todavía buscando la forma de ingresar de México hacia los Estados Unidos. Él fue el que me llevó a moverme en esta tarde para que yo le transmitiera con palabras este mensaje. Y él, al comunicarse con todos y cada uno de ustedes que están allí escuchándome a través de su dispositivo de celular, ahora en la tarde, en la noche, en la madrugada o mañana o en el transcurso de esta semana, le pido el favor de suscribirse y de enviar un comentario, un mensaje, comunicándome una petición por la cual usted quiere que yo ore. En Efesios 1:7 y en 2 de Corintios 5:21 dice que solamente la sangre vertida de Jesús nos reconcilia con Dios y nos permite relacionarnos con Dios directamente. Si usted lleva tiempo de no orar, tiempo de no leer la Biblia, este es el momento. Si estás en un lugar adecuado allí, arrodíllate y escucha la palabra o siéntate como te quieras estar en la presencia de Dios, pero con mucha reverencia. Si usted permanece en la oscuridad de Satanás a usted le falta la dirección de Dios. Si usted se pone ansioso
con los problemas que están aconteciendo y los cuales te están atormentando actualmente, se confunde y tiene relaciones sanas con su familia y los demás personas, si sean extranjeros de otras naciones. Lee allí en su dispositivo Colosenses 1:13 y Dios lo va a fortalecer y lo va a llenar. Él te está transmitiendo, como dije desde un principio, ese pensamiento de Él a través de mi boca y a tu corazón. El profeta Isaías había previsto y predicho previamente las noticias de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a contarle unas verdades y unos detalles de todo lo que encierra esta preciosa palabra. El menosprecio con que se trató o trataron el Evangelio de Cristo, allí en el versículo 1. Igualmente, el poco efecto de la predicación que se hizo entre los judíos y los gentiles, Romanos 10:16, fueron pasos los que creyeron, fueron pocos los que creyeron a la predicación. No sé cómo está tu estado, cómo está tu fe, pero los profetas que hablaron antes de la venida de Cristo y cuando Cristo vino, ninguno de sus gobernantes ni sacerdotes lo siguieron. ¿Me está entendiendo usted? Uno que otro del pueblo del vulgo. Cuando llegó la predicación y se extendió el evangelio por todo el mundo, algunos creyeron, otros muy pocos. Y hasta el día de hoy, muchos que profesan creer y de seguir a Cristo y del mensaje del evangelio que les estoy impartiendo en esta tarde, son pocos los que se adhieren de corazón les repito, y se someten a su bendita y santa palabra y a su poder. No creen en Él, ni en la eficacia que les hablaba del Espíritu Santo que está sobre toda la faz de la tierra. Pero te quiero dar en esta tarde el mensaje. ¿Por qué el hombre al perder y rebelarse contra la luz que es Cristo, han perdido, hermano, una gran oportunidad de recibir la gracia de Dios? Pero tienes en esta tarde la oportunidad de buscar esa relación con Dios, de reconciliarte con Él y de hacerle frente a cualquier problema, así estés en cualquier país de esta tierra. Él es tu fuerza. Él es el que te da ese denuedo, esa valentía para continuar. Mujer que me estás escuchando allí, que estás con un niño en los brazos y que estás embarazada. Ahora te voy a decir esto. Allí, que recibas la gracia de Dios, ese favor inmerecido, pero que nosotros siempre hemos tratado de buscar a Dios, es a nuestra manera.
una segunda verdad, el desprecio con que trataron a nuestro Señor Jesús a causa de su modesta y humilde apariencia. Ahí lo va a encontrar en el versículo 2 y 3. Tenemos la baja, esa baja condición a la que se sometió, donde el Señor se vació, literalmente hablando, de todo lo que él tenía, se despojó. Filipenses 2:7. Y la forma como él entró a este mundo y la posición asumida por él. Pero no encajaban de ninguna manera como los judíos se imaginaban. Y la idea que ellos se habían formado en sus mentes y en sus corazones acerca del Mesías. Ellos esperaban a alguien que viniera de la alta sociedad de la época. Tenía que ser el hijo de David. Así era, efectivamente, una familia ilustre y magnífica de la época. Pero entre ellos ya estaba en el olvido de sus mentes. Y escasamente ellos se acordaban en sus memorias de lo que Jesús y de quién era y de dónde venía. Era hijo de un carpintero pobre. De aquí se desprende la frase de Isaías 53, como raíz de tierra seca. En el versículo 2, Jesús nació de una familia de Galilea, de donde nada bueno saldría, como un día dijo el profeta Natanael. ¿Qué podría esperarse? Juan 1:46. Pero hoy te digo, amados, escucha, joven, adulto mayor, usted que tiene un familiar allí en su país, en su tierra, o una amistad con cáncer terminal en un hospital, hoy te digo, y el Señor te dice, ven y ve y experimenta mi poder. Tu corazón está lleno de hojas y eres un verdadero cristiano que te has apartado de Dios, de su palabra. En ti no hay engaño. Eres un hombre íntegro. Pero te digo, vuelve tu rostro hacia Cristo Jesús. Los judíos esperaban que Jesús apareciera con pompas, platillos y majestuosos a la luz pública y en público. Pero Jesús creció como un retoño de él, de Dios, no de los hombres, y en forma callada, como dice en el libro de Marcos 4:27, también esperaban que tuviese ese hombre un rostro y un porte, una belleza poco común, pero no había en Jesús nada que fuese extraordinario para ellos. ¿Cómo podría esperarse? Se preguntaban ellos del Hijo de Dios encarnado.
Ahora miremos en la palabra mientras yo la estudiaba, el contraste con lo que se nos dice, y miremos estas citas bíblicas, que no alcanzo a explicarle todo. Hechos 7:20, pero usted allí la va a comparar, a analizar ese contraste entre Jesús y estos hombres de Dios. Hechos 7:20, Hebreos 11:23, Hebreos 11:23. Esto se nos dice de Moisés y del rey David. ¿Qué se nos dice? Vaya, Primera de Samuel 16:12. Primera de Samuel 16:12. Totalmente opuesto a los pensamientos y de los judíos de la época. Fuera de esto, se esperaba que Jesús disfrutara de una vida agradable, humanitaria, atractiva y no de sufrimientos y de dolores. Todo lo contrario. Varón de dolores y experimentado en quebranto. Y vemos que por su baja opinión y de su modesta apariencia, había en él algo grandioso que tenemos nosotros que buscar en él al orar en las madrugadas o buscarlo donde usted esté, que es la hermosura de su santidad y su bondad. Y Jesús tiene el poder desde lejos y desde cerca. Como usted y yo, mejor, cuando usted y yo creemos en él, en Hebreos 11:6, allí dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. El santo es apartado, usted y yo y los que me escuchan, si no están con Dios. Hoy es el momento de que usted entregue esa vida y ese corazón, si ha estado apartado o no conoce de Dios. Diferente. El tipo de Dios que Él es. ¿Quién es Él? Primera de Pedro 1:16. Otro de sus grandes condiciones y títulos como santo, considerarlo santo a Dios cuando estamos conscientes, hermano, allá donde usted me está escuchando, y de su presencia, de quién es Él. No importa a quién tengas ahora a tu lado, dile allí al que tienes al lado, pero con convicción de que estás creyendo en el único Dios, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dile esta palabra: Dios es nuestra visión, no es lo que tú estás viendo ahora allí, los problemas que no puedes encontrar la solución. Él te va a dar la salida y la visión. Hay muchas personas allí con pensamientos equivocados, ignorantes de quién es Dios. Déjame decirte que hay esperanza en nosotros, y ahí lo corrobora la palabra en Primera de Pedro 3:15. Hay que exaltar su honra. Hay que tener una vida de obediencia a Él. Hermano, si usted hace lo contrario en la desobediencia, usted, permítame decirle, usted está incapacitando a Dios. Pero te hago la pregunta: ¿tiene que ser santificado en ti? No. Aquí notamos que Moisés no reverenció y no exaltó ni honró la gloria de Dios cuando lo enviaron. El pueblo que tenía sed, que no tenían agua, y Jesús le dijo, Dios le dijo,
Moisés, háblale a la peña. En Números 22, versículos 9, 11 y 13, usted va a encontrar toda la historia. Él lo que hizo fue que no le habló, sino que la golpeó 2 veces. Y por esa razón, Moisés no entró nunca a la tierra prometida. La factura del pagaré, ese pagaré divino que les vengo hablando, cuando quedó saldada y nuestra deuda cancelada en su totalidad, Dios Padre lo levantó de entre los muertos y es el que está acompañándote a ti ahí, su espíritu. Usted no puede sondear la grandeza de Dios, Dios Padre. El Espíritu Santo puede sanar ahora mismo, allí donde está, un cuerpo enfermo, con muchas dolencias, tal vez de la misma rudeza del viaje que has tenido y de las pruebas y los tormentos por donde estás pasando. Y sin que nadie lo toque, allí ahora, si tú tienes la fe, Dios va a caer allí sobre usted. Y usted va a caer bajo el poder de Dios. Ahora, toca ahí, Jesús. Tócalo. Cualquier problema gastrointestinal que estás viendo que tienes allí. Cualquier otro problema. Ahora. Ahora. Eso es lo que tenías tú que revisar. Recibe. Ahí hay un cuerpo enfermo. Escucha esa alabanza. Aleluya. Ahí está la gloria de Dios. Ahí te está tocando el que todo lo puede. El rey de los imposibles. No importa dónde estés, en cualquier departamento de esta nación Colombia. Allá en la selva del Yarí, donde están esos 4 niños perdidos. Toca a Jesús y llévalos, sácalos de ese túnel, llévalos a la luz. Allí están cayendo bajo el poder de Dios. 3 veces santo, al que... Vamos, abre ese corazón.
Vamos, vamos, levanta tus manos. Allí donde estés, en un garaje, en tu habitación. Lo que estés haciendo ahora en la tarde. Si tienes un familiar enfermo, dile a él su nombre ahora. Dile al que es digno de la gloria. Dile, solo a ti te adoraré, Jesús. Ahí está. Tócalo ahí, Jesús. Ese que tiene vómitos, jaquecas. De ese virus, de esa bacteria. Se seca y se muere. Ahora en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad. Recíbela. Recibe, recibe. Vamos, vamos. No importa que estés ahí llorando, hombre, mujer, niño, joven. Pero Él te está visitando en esta tarde. Y tú lo habías pedido desde hace mucho tiempo. Y esa es la sorpresa. Él es impredecible y te está visitando. Abre tu corazón. Que Él no encuentre allí solo hojas, sino ese amor hacia Él. Vamos, discierne allí. Ahí estás sintiendo ahora ese fuego. Y en tu interior una voz que te está hablando. Ven y ve. Ven a mí. Él está allí consolándote. Y te dice, aquí estoy. Derrama ese corazón allí, en presencia de Él. No importa las faltas, los errores que hayas cometido. Él está allí, esperando que tú hables con Él. Dile cuánto lo amas. Sigue. Sigue allí. Hay más fuego, hay más poder. Ahí está la unción del Santo.
Vamos, disciérnelo en el espíritu que Él está allí. Tú no lo puedes ver, pero Él sí te está tocando. Y estás sintiendo ahora la fuerza que tú necesitabas para continuar. No importa la prueba que estés pasando. Adórale. Vamos. Espíritu Santo. Ven. Caballero de la unción, toca. Tú tienes esa voluntad independiente. Haz como tú quieras en esta tarde. Toca, Espíritu, toca. Más. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está el poder. Muchos están cayendo en distintas partes bajo el poder de Dios. Aleluya. Dile, vamos, abre tu boca. Dile, ven, toca. Allí está la belleza de Cristo. Y la belleza de Cristo, hermano, tiene que ser discernida espiritualmente. Jesús fue rechazado como un descastado. Si usted me está entendiendo, de casta, no desgastado. Él nunca se rinde y nunca está desgastado. Esa falta de casta que dijeron allí los judíos, ese descastado es el que se le voltea la cara para no mirarlo hacia un lado. Voy a detenerme ahí en este término descastado para explicarle un poco con más profundidad. A él lo tildaban de ingrato. A Jesús, una situación que no correspondía a la realidad y de su familia. Y él renunciaba allí a su identidad social. Hechos que no corresponden a la cualidad de su casta. Los judíos pensaron que era pecador y que era un necio. Y por esto ellos sentían no ayudarlo. A la humillación y a lo que fue sometido, era como si usted viera que él tuviera un velo, si me hago entender, un velo que ocultaba su interior hermoso. Por eso se dice que fue despreciado y desechado de los hombres.
Y ya que ellos no pudieron ver a través de ese velo que ellos lo miraban a él como poca cosa, ellos nunca entendieron que la libertad del pueblo judío por parte de Jesús no era ese guerrero que valiéndose de la espada ni de la guerra. Y este es otro de los detalles de Jesús, glorioso, hasta hacerse obediente, hasta la muerte y muerte en cruz. Filipenses 2:8. Y Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores allí en el versículo 4 de Isaías 53. Y en Mateo 8:17, no solo los llevó sobre sí cargándolos, sino que los quitaba de todos aquellos a quienes Él sanaba, como está aconteciendo en esta tarde, que muchos de ustedes están siendo sanados, tocados ahora en cualquier parte de estas naciones. Los lleva. Él se los llevaba sin quejarse. Jesús nunca se quejó. A nosotros nos pasa cualquier problema por insignificante y nos quejamos. Y decimos muchas veces, uy, qué mala suerte tengo yo, salí de una y me metí en otra. Algunos tenemos esa mala costumbre de quejarnos por todo lo que nos pasa. Y en los distintos afanes y circunstancias de la vida, Jesús no dio un paso atrás ante ellos, ni se hundió ante ellos. Tú no te dejes hundir así. La tierra donde estás pisando es tierra extraña. Antes, por el contrario, Jesús está contigo hasta el final. Donde pudo gritar Él allí, ese grito escandaloso que retumbó en todo el Calvario, ahí en el cerro del Gólgota. Consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Le decía él al Padre, he cumplido, Padre, todo está pagado. El pagaré fue cancelado. Mateo 16:1. Aquí esta es la reflexión y la exhortación que le hago yo hoy a todo cristiano, a donde esté ahora y pasando cualquier necesidad, por la falta de capacidad para discernir y distinguir los problemas en donde tú te has metido por falta de ese discernimiento. La iglesia de hoy está como los fariseos del tiempo de Cristo, sin discernir lo malo de lo bueno. La muerte por vida, las tinieblas por la luz. Segunda de Samuel 14:17. Nos dice la palabra que debemos abstenernos. Abstenernos, quiero decirte, hermano, en esta tarde, hermana, es decir, tienes que separarte de lo malo, separarse. El cristianismo evangélico está peleando por su vida misma. No debemos dejar apagar en nosotros la obra del Espíritu Santo, ni entristecerlo. ¿Por qué? La falta de discernimiento en la iglesia de hoy. Pero ¿cuáles son esas causas que nos han llevado a esa posición en que cometemos error tras error? Fallas tras fallas, faltas tras faltas.
Te voy a dar una. ¿Cuáles son las causas? Pero déjame preguntarte en esta tarde, ¿cómo se llama tu velo que impide que Jesús entre a tu corazón? ¿Cómo está tu condición interna? El primer punto, el debilitamiento de claridad y convicciones doctrinales. Ya la iglesia ha dejado eso, ya no somos esos heraldos de la verdad divina. El compartir ha reemplazado la predicación del evangelio. Pero detrás de todo esto, hermanos, hay una ola cultural que estamos siendo sometidos ahora a la opinión de todo el mundo y las críticas. Y la iglesia contaminándose de esta enfermedad. Hay una guerra en contra de los estándares. Jesús es tu estándar. Un hermano me decía, es que la doctrina divide. Y yo, ¿qué le dije? La doctrina no divide. No divide. La doctrina te confronta y te muestra la verdad para que tú no cometas los errores que hayas cometido. Hace juicios. La predicación bíblica es absoluta, así como es absoluta perfección en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, esa Trinidad perfecta y divina. A Jesús lo aborrecieron, lo trataron como una escoria. Pero te digo algo, que la convicción y la confrontación te lleva a la salvación, hermano. Jesús no le cayó bien a ellos y tú lo puedes leer ahí en el versículo 3, en la segunda parte. Lo trataron como un descastado, sin influencia de ninguna índole, ni política, ni prestigio, sin ninguna imagen. Era una ofensa para ellos, por eso no lo ayudaron. Y yo te digo, y estas palabras para alguien que se fue sin consultar con Dios de viaje a otro país, puede ser a otro departamento. Sal de ese lugar de comodidad, porque los hombres espirituales como usted pelean la buena batalla. Nos esparcimos para evangelizar, y en unas iglesias he visto, y en algunas partes, que les dicen que no confronten con los que no creen en la Biblia. Le quiero recordar, hermano, y este mensaje que quede en sus mentes, en sus corazones. El poder de la iglesia no está en su imagen, sino en su mensaje. Y debemos tener esa gentileza que tuvo Jesús. Sí, la tenemos que tener, llenos de amor, de esa gentileza, de su amabilidad. Pero una cosa sí me decía el Señor: dile que deben ser antitéticos. Que el Señor Jesús, el Cristo, te pido en esta tarde, Padre, que a través de tu Santo Espíritu quite esa neblina que está en todas esas iglesias, no todas, algunas. Y en mi opinión personal,
Yo seguiré predicando lo que Dios me diga, lo que Él ponga en mi corazón. Y no voy a suavizar el mensaje. Hacer lo que el mundo quiere, no. Para que ellos no se vayan de las iglesias, no. Ahí no dejar es que ese espíritu contamine las iglesias. Hay también, y he notado eso, una preocupación con la imagen y la influencia que algunos de ellos creen que es la clave para conquistar el que no conoce de Cristo el mundo. Pero la exhortación y la reflexión es fundamental en la vida. Cuando Dios llamó al hombre allá en el Génesis 3:9 y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Esto qué pasó? Determina tu destino, hermano. En esa nación a donde estás ahora, en esta mañana, ya sea de tarde, de madrugada, de noche, de día, Dios está determinando tu destino, el lugar y estado moral en que tú te encuentras ahora y el futuro de tu vida. Y para ello debemos reconocer nuestras faltas. Y hay un abismo enorme entre Dios y nosotros. Somos ovejas descarriadas, como yo les comenté y les dije a través del pasaje. Y Dios, hermano, tú que te estás escondiendo, Dios nos está buscando para bendecirnos. Por lo cual, Él te está llamando en esta tarde, madrugada o donde estés. Él te está diciendo, ¿dónde estás, Elías? Allí en tu interior escuchas eso. ¿Dónde estás, Julio? ¿Dónde estás, Eduardo? Yo no te dije que vinieras acá. Él te dice en Isaías 53:6, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál tu pretexto pobre? Que siempre dices, Señor, déjame disfrutar la vida porque estoy muy joven. O te viene el recuerdo a tu mente y le haces el reclamo a Dios, ¿por qué dejaste morir a mi mamá de cáncer o en ese accidente de tránsito? El miedo te descarrió del camino estrecho. Oye tu voz, oí tu voz, tuve miedo. ¿Por qué te escondes de mí? La humanidad, hermano, está presa de miedo y nunca será feliz. Pero déjame decirte una parte esencial de esa crucifixión, de esa muerte en cruz. Sustitución es la esencia del evangelio cristiano. Jesús te reemplazó, nos reemplazó a ti y a mí para ir a morir en esa cruz. Jesús murió en representación de todos los pecadores como usted y yo. Pero la gran doctrina de la expiación, déjame decirte, es fundamental para nuestra fe. Dios nos ha llamado y la Biblia nos dice que debemos vivir un tipo de vida que manifieste a Jesucristo en medio de esta sociedad impía. Sustituto y pastor es el Señor Jesucristo. El sufrimiento, un estándar, como yo les comentaba,
cuando él padecía, él no amenazaba a nadie. Y ocurrió así con los judíos. En medio del trato injusto, él sufrió con paciencia, porque Jesús, él es nuestro estándar, él es nuestro modelo. En 2 de Pedro y en Isaías 53, 4 y 5, había un precio que pagar y él lo pagó. Había una victoria a ganar y el descastado, él la ganó. Había un castigo que soportar y el descastado, como fue tildado, lo pagó. Había una sentencia que enfrentar y el descastado, sin identidad social, él la enfrentó. El pecado es un gran peso y él la tomó voluntariamente y los cargó. Y la muerte espiritual, hermanos, es la separación de Dios. Y si usted confía de corazón en Cristo Jesús, a donde esté ahora, usted está sintiendo allí la presencia del que todo lo puede, la presencia del Rey de los imposibles, Jesús. Jesús. Las heridas que él recibió. Voy a detenerme un poco aquí, voy a acelerar más. Esa herida, ¿qué significa? Viene de una palabra molop, pes, molop, PS, molop, que significa cicatriz, magulladuras, hematomas, laceraciones que él sufrió. Usted, hermano, hermana, usted no ha vuelto ni ha entregado su vida a un sistema, a una teología. Te quiero decir esa gran verdad. Ni a una religión, sino hacia una persona. Tu pastor y guardián de tu alma. Dios lo bendiga en esta tarde. Dios sea tu gloria donde vaya y que Dios se glorifique en tu vida. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Y recuerda esto. Satanás quiere colmarte de sufrimientos injustos. Pero hoy tienes allí a tu lado el guardián de tu alma. Repréndelo en el nombre de Jesús. Y tú verás la gloria de Dios. Dios los bendiga, hermano.